Saludos compañeros y tutor, mi nombre es Kerigma Guerrero, soy estudiante de licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés y este es el paso 5, presentación de formatos y reflexiones finales del curso de didáctica. Bueno, en el video voy a estar exponiendo algunos de los temas presentados en el curso, mi opinión y mis pensamientos referente a estos y al finalizar conclusiones del curso y el periodo como tal. Así que empecemos. Bueno, en el curso de didáctica se llevó a cabo el estudio de diferentes temas, entre estos el concepto de la didáctica, el conocimiento profesional docente y su desarrollo y finalmente la transposición didáctica. Y es que entre los temas más significativos para mí en el transcurso del periodo estuvo el conocimiento profesional docente y su desarrollo. Más específicamente, la teoría y la práctica en la labor docente. Y es que desde mi perspectiva, la práctica más específicamente era simplemente el llevar a la acción conocimientos previamente adquiridos en una institución académica o en la formación docente como tal. Sin embargo, luego de hacer las investigaciones, las indagaciones y de leer los referentes bibliográficos sugeridos, mi perspectiva cambió, dio un giro totalmente y se generaron paradigmas distintos referente a esto. Para desarrollar la idea que estoy hilando, me gustaría mencionar y leer la primera frase que me impactó y que al leerla me dejó pensando por un buen rato. Esta frase se encuentra en el artículo titulado La complejidad del conocimiento profesional docente y la formación del conocimiento práctico del profesorado por Rodríguez J. Y la frase dice así: el pensamiento docente es más que un simple cúmulo de teorías que posteriormente son puestas en práctica. Y es que esto es completamente cierto. Solo que los paradigmas como los que yo tenía son generados gracias a que la formación tradicional se empeña en enseñar la teoría y la práctica con un abismo gigante entre la una y la otra. Y es que estamos claros de que no son lo mismo, se desarrollan en contextos diferentes y ambas son partes trascendentales y sumamente importantes de la labor docente y de la formación docente en sí misma. Pero, como se menciona en el artículo anteriormente sugerido, el restringir la formación del profesorado a un conocimiento simplemente académico, proposicional o simplemente científico no es defendible ni desde la perspectiva de la teoría ni desde la práctica. Como diría Besub, la formación debe incorporar nuevas formas de ver, nuevas percepciones hacia la práctica misma. No está de más el mencionar que dicho conocimiento profesional docente se compone tanto de la teoría o el conocimiento académico y científico como de los saberes adquiridos en el transcurso de la práctica. Esta último se genera a través de la reflexión. Dicha cuestión que en entregas anteriores mencionaba suele ser vista como una pérdida de tiempo. Una pérdida de tiempo que corresponde únicamente a los investigadores enfocados en esta área, que, como dirían algunas personas, que tienen tiempo para eso, para enfocarse en esa reflexión de la práctica. Sin embargo, esto es algo completamente falso. Por el contrario, me atrevo a declarar y a afirmar que como docentes tenemos el deber de estar haciendo este proceso constantemente, ya que es en esa reflexión en donde afirmamos realmente esos conocimientos adquiridos antes y que realmente formamos ese carácter, si se puede llamar así, de docente, porque es ahí en la práctica donde vivimos esa labor real, en donde nos aprendemos, a manejarnos en las situaciones diferentes que se presentan, sea de convivencia o situaciones académicas, que podemos vivir en este escenario de enseñanza-aprendizaje. Así que yo como futura licenciada podría decir que es indispensable que incluyamos esta parte, la reflexión, en medio de cada uno de los momentos en los que llevemos a la acción, si se puede decir así, esos conocimientos. Los saberes generados en ese tiempo de práctica son sumamente trascendentales para nuestro resultado como profesionales. Sumado a este ejercicio de reflexión se encuentra la observación.
Estos dos están ligados el uno del otro, van de la mano, literalmente. En las actividades desarrolladas en el curso hubo varios ejercicios de observación, entre estos la observación pues a diferentes clases. Y algo que me llamó mucho la atención fue que al hacer estos ejercicios de observación pude percatarme de ciertos detalles que antes, desde la perspectiva de alumna o de estudiante, pues claramente no me percataba. Y no hago referencia a detalles simplistas o que no tienen tanta trascendencia, no. Hago referencia a detalles que realmente condicionan tanto el rumbo de la clase como el resultado y el impacto que ésta puede tener en los estudiantes. Si hablamos de la última entrega específicamente, hubo ejercicios de observación basados en la transposición didáctica. Tema que, si soy sincera, no consideraba ni existente ni importante hasta que entendí el proceso y la trascendencia que esto tiene en el momento de desarrollar una clase. Y algo que pude notar fue que en las clases observadas se percibía que había una planeación previa de las actividades, conceptos y contenidos. Pero el tiempo nunca jugaba a favor de esto. Siempre quedaba faltando algunas cosas por hacer o algunas actividades quedaban incompletas porque no alcanzaba el tiempo. A pesar de esto, se podía percibir que los docentes, al finalizar la clase y hacer la autoevaluación, se percataban de estas fallas y estaban con una actitud en pro o de mejora de estas situaciones. Y esto me lleva a pensar en ese espíritu científico mencionado por Bachelard, que habla de que en este proceso de transposición didáctica y en el proceso de llevar la práctica y la reflexión y la observación, es pertinente o es indispensable tener ese espíritu científico de formarse reformándose. A modo de síntesis, podría decir que fue muy grata la transición por el curso en este periodo. Me dejó muchas ideas claras y muchas otras con esa generación de intriga y muchas ganas de seguir indagando. Podría decir que lo que más quedó retumbando en mi cabeza fue el concepto de la práctica docente y de la reflexión en medio de esta. La observación y la transposición didáctica, las cuales son sumamente importantes a la hora de hacer una planificación de conceptos o de actividades o de una clase en sí misma. Quedo con muchas ganas de llevar todos estos conocimientos a la práctica y con altas expectativas de qué es lo que el programa traerá a mi formación como profesional de la educación. Eso fue todo. Muchas gracias por el tiempo, por la atención y nos vemos en una siguiente ocasión.